En la penumbra de una tarde me paré en la cocina secándome las lágrimas, un timbre persistente y estridente del intercomunicador me sobresaltó y me devolvió a la realidad en el monitor. Meredith, mi suegra, permaneció rígida al lado de Cla, la hermana de mi marido, Adrien, mi corazón. Me hundí, eran las últimas personas que quería ver. Compuse y corrí hacia la puerta esperando otra confrontación, pero la escena que se desarrolló me dejó sin palabras. La puerta se abrió para revelar a Meredith al mando de un grupo de hombres que parecen trabajadores de mudanzas, traen todo lo que hay. Ordené bruscamente: ¿qué espera? ¿Qué está pasando? Tartamudeé completamente desconcertado. Lucas, mi hijo de años, corrió escaleras abajo atraído por la conmoción. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó con los ojos muy abiertos por la confusión. Antes de que pudiera responder, la voz de Meredith cortó el aire fría e inquebrantable. Tomamos sobre la casa de Adrián. Ustedes dos necesitan dejar el rostro de Lucas sin color. No, no puedes hacer esto, protestó. Voz temblorosa. ¿No sabes, tía Cla? Esta casa está __. La habitación quedó extrañamente silenciosa. Meredith y Harold, mi suegro. Intercambié una mirada de satisfacción engreída mientras los empleados de la mudanza se detenían sintiendo la tensión. Mi nombre es Eleanor y a mis 38 años nunca imaginé que la vida podría torcerse de una manera tan. Adrián, mi esposo, era un hombre amable y trabajador, nunca se entregó a vicios como beber o apostar y era devoto. Él con nuestra familia, nuestros fines de semana eran simples, viendo películas y disfrutando de la compañía de los demás. Adrián hablaba a menudo de sus días en la escuela secundaria, su voz teñida de nostalgia. Había el presidente de la clase y del consejo estudiantil, un marcado contraste con la vida obediente pero sin inspiración de su hermana. Khaled había seguido los deseos de sus padres al pie de la letra, asistía a una prestigiosa escuela secundaria privada y trabajaba en una empresa que ellos aprobaban, pero carecía de la capacidad de pensar sí misma, un rasgo que la llevó a dejar su trabajo y casarse con un hombre elegido por sus padres, Meredith. Y la obsesión de Harold por las apariencias siempre había sido una fuente de discordia. Enviaron a Cla a una costosa escuela privada con la esperanza de coincidir con una familia rica en su vecindario. Esta decisión sumió en deudas, una carga que todavía llevaban cuando los de la mudanza comenzaron a llenar nuestra sala de estar con cajas y muebles. Sentí una ola de pánico. Esta casa, el símbolo de nuestro arduo trabajo y sueños, estaba siendo invadida y reclamada como si fuéramos meros ocupantes ilegales. La relación de Adrien con sus padres siempre sido tensa, especialmente después de que eligió una escuela secundaria pública en lugar de la privada. Uno que preferían, su orgullo estaba herido y nunca le permitieron olvidarlo. Cuando Adrien y yo elegimos esta casa, era nuestra declaración de independencia, un paso lejos del control dominante de Meredith y Harold. Ahora, mientras observaba cómo nuestra casa se apoderaba, una sensación de la impotencia se apoderó de mí. Adrien no estaba aquí para defendernos. Su batalla contra el cáncer lo había dejado debilitado y nuestras finanzas estaban tensas hasta el punto de ruptura. Lucas, sintiendo mi desesperación, tomó mi mano. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban llenos de miedo y confusión. Mamá, nosotros ¿puedo dejar que hagan esto? Tenemos que defendernos. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí. Sí, tuvimos que luchar. Este era nuestro hogar, nuestro santuario. No dejaría que Meredith y Harold lo tomaran sin luchar mientras los encargados de la mudanza continuaban con su trabajo. Me di cuenta de que esto era más que una simple invasión, una declaración de guerra, y estaba listo para contraatacar esa noche después de que los encargados de la mudanza se hubieran ido y la casa permaneciera inquietantemente en silencio. Me senté en la sala de estar rodeado de cajas que no eran nuestras. Lucas se había retirado a su habitación. El peso de los acontecimientos del día era pesado para sus jóvenes hombros, solo con mis pensamientos. Me encontré viajando en el tiempo, desenredando los hilos de Discord que nos habían llevado a este amargo momento. La crianza de Adrián bajo Meredith y Harold había sido un estudio en rebelión silenciosa. Su elección de una escuela secundaria pública había sido su primer acto de desafío contra control asfixiante. Fue una decisión que cambió algo fundamental en su relación.
Adrien, una vez que la niña de los ojos de sus padres se convirtió en una decepción, una mancha en su imagen meticulosamente elaborada. Cla, en marcado contraste, había sido la niña obediente que accedía a cada exigencia y expectativa. Ella fue moldeada en una versión de que Meredith y Harold consideraron aceptable. Su vida. Una serie de decisiones tomadas por otros. Ella había asistido a una escuela prestigiosa. Trabajó en un alto estatus. Su trabajo e incluso su matrimonio habían sido una transacción que ellos habían hecho. Adrien a menudo hablaba de su hermana con una mezcla de lástima y frustración. Ella nunca había que pensar por sí misma. Él decía cómo se las arreglará cuando la vida le ponga una bola curva. Poco sabíamos, la bola curva vendría lanzándose hacia todos nosotros. Estaba jodiendo a Ed desde Miraibi por el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Claire, su rostro pálido y demacrado. El anar. Lo siento por lo de antes. Tienes que entender que necesitamos esta casa, tartamudeó evitando. Mi mirada lo necesita, hice eco de mi voz levantándose. Esta es nuestra casa, Cla, no puedes simplemente tomarlo porque lo deseas. Los ojos de Cla parpadearon con algo parecido a la culpa, pero rápidamente fue eclipsado por una terquedad familiar. No se trata solo de querer a mamá. Papá están endeudados por mi educación y estilo de vida. Ven esta casa como una salida a costa nuestra, repliqué, la amargura en mi voz inconfundible. El rostro de Cla se endureció. No es mi culpa. Adrien decidió distanciarse de la familia que hizo suya. Elecciones y ahora todos tenemos que vivir con ellas. De sus palabras me golpeó como una bofetada. Adrien había tomado sus decisiones, sí, pero no por razones egoístas. Había elegido un camino de integridad y honestidad, valores que parecían ajenos a su propia familia. Como Cla dejó sus pasos resonando huecos en el pasillo. Me di cuenta de la profundidad de la división entre nosotros. Adrien se había lamentado de la falta de comprensión y compasión en su familia, pero nunca había comprendido realmente el alcance de ello hasta ahora. A la mañana siguiente, encontré a Lucas en la cocina, sus ojos rojos por una noche de insomnio. Mamá, no podemos dejar que ganen. Papá no hubiera querido esto. Tenía razón. Adrien había luchado. Esta familia con cada fibra de su ser. Ahora nos tocaba a nosotros continuar esa lucha. No dejaremos que ganen, Lucas, dije con una nueva determinación en mi voz. Lucharemos por nuestro hogar y por la memoria de tu padre. Mientras Lucas y yo nos sentábamos allí planificando nuestro próximo paso. Sabía que el camino por delante estaría de desafíos, pero no estábamos solos en esta batalla. El espíritu de Adrien, su amor y fuerza inquebrantables nos guiarían a través de la tormenta. El recuerdo de nuestra visita a la casa de Meredith y Harold unos días antes me perseguía. Había sido un último esfuerzo. Una petición de ayuda en nuestra hora más oscura. Las paredes. Su sala de estar adornadas con una decoración ostentosa parecían acercarse a nosotros mientras Adrien y yo nos sentábamos frente a ellos con las manos fuertemente entrelazadas. Por favor, tienes que ayudarnos. Había comenzado a temblar mi voz. El tratamiento de Adrien es nuestra única esperanza. Meredith había mirado. Su expresión impasible mientras Harold se movía incómodo en silla. Fue Cla, sin embargo, quien habló primero, su voz carente de empatía. Los tratamientos contra el cáncer son caros, Eleanor, y no siempre tienen éxito. Sus palabras frías y clínicas picaron como un golpe físico a Adrien. A pesar de su estado debilitado, se enderezó, con un fuego encendido en sus ojos. No se trata solo del tratamiento, de tener la oportunidad de luchar para pasar más tiempo con mi familia. Ya conoces nuestra situación financiera. Harold intervino, su voz una mezcla de actitud defensiva y culpa. Que acabamos de lograr salir de la deuda. No podemos arriesgarnos a volver a caer en ella. La ironía de sus palabras no se me pasó por alto. Habían más allá de sus posibilidades durante años, priorizando las apariencias sobre todo lo demás, y ahora, cuando su hijo más los necesitaba, se escondieron detrás del velo de prudencia financiera. Nunca pedí nada antes, Adrien dijo en voz baja. Todo lo que pido es una oportunidad de vivir para estar allí para mi hijo. La respuesta de Meredith. Una clase magistral de agresión pasiva. Adrien, siempre hemos apoyado tus decisiones incluso cuando fueron en contra de nuestros deseos, pero no podemos poner en peligro nuestro retiro por esto. Su negativa fue un mensaje claro. Su comodidad era más importante que la vida de su hijo. Cuando nos levantamos para irnos derrotados y con el corazón roto,
esposo de Natankla, le había entregado silenciosamente a Adrien un sobre. No es mucho, pero es todo lo que puedo hacer ahora, había susurrado con los ojos llenos de genuina tristeza. El recuerdo de ese momento de la bondad de Nathan en medio de la fría indiferencia de su propia familia me llenó tanto de gratitud como rabia. ¿Cómo puede la gente estar tan desprovista de compasión en el presente? Lucas y yo fuimos sacados de nuestra planificación por el sonido del timbre. La abrí y encontré al amigo de la infancia de Martín Drien parado en el umbral. Su llegada fue como un soplo de aire fresco en la atmósfera sofocante que había envuelto casa. Eleanor Lucas nos saludó con los ojos llenos de preocupación. Escuché lo que pasó. Estoy aquí para ayudar. Sus palabras, simples y sinceras, fueron un salvavidas. Martín siempre había sido la única persona fuera de nuestra familia inmediata que entendía a Adrien, que compartía sus valores y su sentido de integridad. Mientras nos sentábamos, Martín escuchó atentamente. Su expresión se volvió más oscura con cada palabra. No puedo creer que te hicieran esto, dijo, su voz teñida de ira, pero tengo una idea de que es un poco convencional, pero podría funcionar. En ese momento vi un rayo de esperanza. La presencia de Martín, su voluntad de estar con nosotros, reavivó nuestro espíritu de. No estábamos solos en esta batalla y con su ayuda íbamos a tomar una postura contra la injusticia que se nos había impuesto. El plan de Martín fue tan brillante como audaz. Mientras estábamos sentados en nuestra sala de estar, ahora abarrotada de las pertenencias de los suegros, expuso su estrategia con una seguridad tranquila que fue a vez reconfortante y estimulante. Primero debemos abordar el ángulo financiero. Martín comenzó con sus ojos fijado en una libreta llena de cifras y cálculos. Me ha ido bien en bienes raíces y puedo comprar tu casa, que te dará el efectivo que necesitas para pagar la hipoteca y cubrir los gastos médicos de Adrián. Lucas y yo intercambiamos mirada de incredulidad. Pero Martín, eso es mucho. Protesté con mi voz con una mezcla de gratitud y preocupación. Martín hizo caso omiso de mis objeciones. Adrien ha sido más que un amigo para mí, ha sido como un hermano. No puedo quedarme al margen y ver a su familia sufrir por su generosidad. Fue abrumador, pero sus siguientes palabras las que realmente nos tomaron por sorpresa. Una vez que compre la casa, te la alquilaré por una tarifa nominal, de esa manera podrás quedarte aquí y los suegros no podrán reclamarla. La simplicidad y la elegancia de su plan fue sorprendente. No solo aseguraría nuestras necesidades financieras, sino que también nos mantendría en nuestra. Y fuera del alcance de Meredith y Gerald, pero eso no lo pondrá en desventaja. ¿A.G. Lucas?, preguntó con su rostro joven grabado con preocupación. Se rió entre dientes con un sonido cálido y tranquilizador. Estoy bien, considérelo una inversión en justicia y amistad. Mientras discutíamos los detalles. Sonó el timbre, parada en la puerta era Cla, su. Era una máscara de falsa preocupación. Eleanor. Escuché sobre el plan de Martín. No puedes. Lo estarías considerando seriamente, dijo, su voz llena de condescendencia. ¿Por qué no, Claire? Porque no sirve a tus intereses. Le respondí a mis pacientes con los ojos delgados de Cla entrecerrados. No estás siendo razonable. Esta casa debería ser de la familia. Por familia me refiero a nuestra familia. La hipocresía de sus palabras era casi ridícula. Tu familia. Me hice eco de dónde estaba esta familia cuando Adrien necesitaba ayuda, cuando estaba luchando por su vida. Clare vaciló, su fachada se agrietó. Eso es diferente, tenemos nuestras propias necesidades que aparentemente no incluyen compasión o decencia. Martín intervino. Su tono helado, la retirada de Cla fue apresurada e indigna, sus tacones altos golpearon furiosamente contra el suelo mientras se iba, volviéndose hacia Martín. Sentí una oleada de gratitud y determinación. Su plan era más que un acuerdo financiero, era una declaración, una postura contra el crueldad y egoísmo de Meredith, Harold y Clare. Nosotros adentro, dije. Firmeza. Lucas asintiendo con la cabeza a mi lado. Vamos a hacer esto. Martín sonrió una sonrisa que hablaba de vínculos profundos y promesas tácitas. Pondré las cosas en marcha. Vamos a cambiar esto. Eleanor, por Adrián, por Lucas y por la justicia. Cuando se fue sentí que me quitaban un peso de encima. Ya no estábamos luchando
Con la ayuda de Martín íbamos a recuperar nuestras vidas y nuestro hogar. Las líneas de batalla habían sido trazadas y estábamos listos para la pelea. Las siguientes semanas fueron una confusión de visitas al hospital y preparativos legales. Martín trabajó incansablemente para finalizar la venta de la casa mientras Lucas y yo pasábamos el mayor tiempo posible. Adrien en el hospital, su condición se estaba deteriorando rápidamente y atesorábamos cada momento que teníamos. Con él una noche mientras Lucas y yo nos sentábamos al lado de la cama de hospital de Adrien, su respiración era superficial y laboriosa. La puerta se abrió, entró Meredith y Harold, sus expresiones sombrías pero extrañamente distantes. Adrien, Meredith. En un tono que era más teatral que sincero. Vinimos tan pronto como escuchamos lo serio que era. Harold agregó en un tono similarmente sincero: hemos estado tan preocupados por ti. Adrien, reuniendo lo último de sus fuerzas, se volvió hacia ellos preocupado. Preguntó con su voz apenas un susurro: ¿tienes una forma extraña de demostrarlo? Él. En la habitación se puso tenso. La pretensión de una feliz reunión familiar rompiéndose en pedazos. Hicimos lo que pensamos que era mejor. Harold se defendió débilmente. Mejor, por quien no pude evitar intervenir, mi voz llena de emoción. Ciertamente no. Por los ojos de Adrien Meredith brillaron con irritación. Eleanor, ahora no es el momento para tus. Estamos aquí para apoyar a nuestro hijo. Apoyo. Lucas, de repente estalló su rostro joven contorsionado por la ira y el dolor. Tú nunca apoyaste a papá, le diste la espalda cuando más te necesitaba. La verdad de las palabras de Lucas pareció golpear a Meredith y Harold como un golpe físico. Intercambiaron una mirada y su fachada desmoronó bajo el peso de las acusaciones de sus hijos y nietos. Adrien extendió su mano temblorosa y apretó la mía. Lo siento, Eleanor. Lucas susurró. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sostenía su mano con fuerza, tratando de transmitir toda una vida de amor y gratitud en ese único toque. Meredith. Harold se fueron poco después de su salida. Tan huecos y vacíos como habían sido sus expresiones de preocupación, habían venido a decir adiós, pero su presencia solo sirvió para resaltar el abismo que había crecido entre ellos y su hijo a lo largo de los años. La condición de Adrien empeoró en los días siguientes y quedó que no volvería a casa. Martín cumplió su palabra y completó la venta de la casa, asegurando nuestra seguridad financiera y dándonos una cosa menos de que preocuparnos. Cuando finalmente llegó el final fue pacífico. Adrien falleció rodeado de aquellos que realmente lo amaban. Lucas, yo y algunos amigos cercanos. Sus padres estuvieron notablemente ausentes ya que decidieron alejados después de la última visita incómoda. El funeral fue un asunto sombrío al que asistieron amigos y colegas de la familia. Meredith y Harold estaban allí, sus expresiones eran solemnes, pero su presencia se sintió más como una formalidad que como una expresión genuina de dolor. Mientras estaba junto a la tumba de Adrien, una mezcla tristeza e ira hirviendo dentro de mí. Hice una promesa silenciosa que no dejaría que sus padres y su hermana mancharan su memoria. Lucharía por la justicia para Adrien y para nuestro hijo. El día después del funeral, mientras Lucas y yo estábamos revisando las pertenencias de Adrien, sonó el timbre. La abrí para encontramos a Meredith y claparados allí, sus rostros con una mezcla de falsa simpatía y codicia apenas disimulada. Estamos aquí para hablar sobre la casa que Meredith anunció, su voz teñida con una nota de derecho. Lucas y yo intercambiamos una mirada. Un acuerdo silencioso pasó entre nosotros. Este era el momento en el que nos habíamos estado preparando, ya. Discutido suficiente, respondí con voz firme a pesar de la agitación dentro de la casa. Ya no es un tema de discusión, es nuestra. Harold se burló. Eleanor, sé razonable, esta casa debería permanecer en la familia que estamos dispuestos a pasar por alto. Desacuerdos por el bien de la unidad. Lucas intervino con su voz joven firme. Hubo unidad, solo tu egoísmo. Clare dio un paso adelante intentando un enfoque más suave. Eleanor, entendemos que estás pasando por un momento difícil, pero piensa en el futuro. Seguramente Adrien hubiera querido su familia para mantenerse unida. No pude evitar reírme con un sonido más amargo que divertido. Adrien quería una familia que se apoyara y no una que le diera la espalda en su momento de necesidad. Sus expresiones cambiaron de una leve preocupación a una frustración. Claro que esperaban que nos rompiéramos, fácil de manipular, pero nos mantuvimos unidos como un frente inquebrantable. Antes de que pudieran responder, el timbre volvió a sonar. Era Martín, su llegada en el momento perfecto. Buenas. Saludó a todos con un movimiento de cabeza.
Creo que es hora de que aclaremos un pocas cosas. Meredith se enfureció ante su presencia y, ¿qué sabrías sobre nuestros asuntos familiares? La respuesta de Martín fue tranquila pero con una fuerza subyacente más de lo que crees que ves. Ahora soy dueño de esta casa. La revelación nos golpeó. Un golpe físico en sus caras. Conmoción e incredulidad, lo que Harold logró balbucear. Compré la casa de Adrien y Eleanor para ayudarlos y se la alquilé nuevamente por una tarifa nominal. Legalmente son mis inquilinos y usted no tiene ningún derecho aquí. Martín explicó su tono al irse. No había lugar para la discusión. El color desapareció. Sus rostros. La realidad de la situación se hundió en su plan de apoderarse de la casa. Se había desmoronado hasta convertirse en polvo. La compostura de Meredith finalmente se quebró. Su voz se elevó con ira. No puedes hacernos esto, esta es la casa de nuestro hijo. No, Meredith, era la casa de tu hijo. La corregí. Él decidió asegurarse de que siguiera siendo un hogar para su familia. Yo y Lucas, los suegros, estábamos allí derrotados y desinflados. Su plan había sido frustrado. Sus verdaderos colores quedaron expuestos para que todos vieran a Martín pisar. Adelante su presencia ordenando. Te sugiero que te vayas ahora. Ya no eres bienvenido aquí. Sin otra palabra sé. Vuelta y dejaron su partida marcando el final de su control sobre nosotros mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Lucas me abrazó fuerte. Lo hicimos mamá. Papá estaría orgulloso. Le devolví el abrazo, lágrimas de alivio y triunfo en mis ojos. Sí, lo hicimos y sí, él lo haría. En las semanas que siguieron, la vida a asentarse en un nuevo ritmo. La casa que alguna vez fue un campo de batalla de conflictos familiares ahora resonaba con una sensación de paz y resolución. Sin embargo, nuestro triunfo no estuvo exento de su prueba final. Una noche, mientras Lucas y yo estábamos recordando a Adrien, sonó el timbre y afuera estaban Meredith, Harold y llorosa. Sus expresiones eran una mezcla de miedo y desesperación. Eleanor, tenemos que hablar. Meredith comenzó a hablar sin su voz. Tono autoritario habitual. ¿Qué es esta vez? Pregunté cauteloso de sus intenciones. Es la casa que está embrujada. Clare soltó sus ojos muy abiertos con miedo genuino. Lucas y yo intercambiamos una mirada tratando de reprimir nuestra incredulidad. Repetí. Si Harold intervino con su habitual compostura sacudida. Ruidos extraños, objetos moviéndose solos. Lo hemos estado experimentando desde que nos mudamos. En su historia se desarrolló una historia de sucesos espeluznantes y eventos inexplicables que los habían llevado al borde de la histeria. Estaba claro que su culpa y miedo se habían manifestado en sus mentes. La casa en una fuente de terror. Martín, que había llegado poco después, escuchó su historia con una sonrisa apenas disimulada. Bueno, eso es toda una historia, pero como dueño de la casa no he notado nada inusual. Es cierto, insistió Clare con la voz temblorosa. Por favor, tienen que creernos. Verlos tan destrozados y humillados despertó una mezcla de emociones dentro de mí. Aquí estaban las personas que nos habían causado tanto dolor, ahora reducidas a suplicar nuestra ayuda. Creo que es hora de que todos enfrenten la verdad. Dijo mi voz firme. Esta casa no está atormentada por fantasmas sino por tus propias acciones. Te volviste contra tu propia familia y ahora estás atormentado. Las consecuencias de esas decisiones. Sus rostros cayeron. La verdad de mis palabras golpeándolos con toda su fuerza. Tal vez sea cuando encuentres otro lugar para vivir. Martín sugirió su tono final mientras dejaban sus hombros caídos en señal de derrota. Sentí una sensación de cierre. La casa finalmente estaba libre de su presencia tóxica y podíamos comenzar sanar y reconstruir. En los meses que siguieron a Lucas y me hice más estrecho. Nuestros lazos se fortalecieron por las pruebas que habíamos soportado. Martín se convirtió en un visitante habitual. Su presencia era un recordatorio constante de la lealtad y la bondad que aún existía en el mundo. La casa que alguna vez fue un símbolo conflicto ahora resonaba con risas y amor. El recuerdo de Adrien siguió vivo. En cada habitación una luz guía en nuestro viaje hacia adelante. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que nuestra lucha no era solo por la casa sino por nuestra dignidad y por el derecho a vivir en nuestros términos. Al final no solo habíamos adecuada